Hola, buenas tardes. Dirijo un proyecto de recuperación de una especie que está prácticamente extinguida en la Unión Europea y que mantiene un único núcleo viable reproductor que está en España con menos de 150 parejas reproductoras. Está por debajo del umbral de la viabilidad y países como Alemania, Austria, Italia, Grecia, etcétera, los perdieron hace solo 70, 80 años y están trabajando para su recuperación. Tengo la suerte de vivir en Picos de Europa, el Parque Nacional Peninsular, que recibe más visitas, en casi 2 millones al año. Y les voy a contar un problema que me llevó, como director de este proyecto de conservación, a recurrir al ecoturismo como una solución de conservación. Donde yo vivo hay osos, hay lobos, hay ganaderos, hay unas magníficas montañas y hay 2 millones de turistas. Donde yo vivo, estas 2 millones de turistas consumen menús, cartas, comen, cenan, duermen, etcétera, en alojamientos de todo tipo de calidades y servicios. La carne de cordero, por ejemplo, que se ofrece en estos menús, en estas cartas, lejos de ser generada en las montañas de Picos de Europa, que yo como turista voy a ver, esta carne viene ultra congelada desde Nueva Zelanda, entra por un camión por Santander, sube por el desfiladero de Armida, llega hasta Potes y deja la carne ultra congelada de Australia a Picos de Europa. El kilo se está comprando a 3,5 euros y los ganaderos locales, que son los que han hecho los Picos de Europa, no caben en su desconcierto. No entienden nada. No entienden de marcas, no comprenden a la administración que deja que entre un camión con 6.000 kilos de cordero, los deja allí y sus ovejas se quedan en los campos sin que nadie se las quiera comprar. Y aparece un proyecto de conservación, que es el que yo dirijo, en el que se trata de recuperar una especie que es el quebrantahuesos, que se alimenta en prácticamente el 90% de su dieta de manera osteófaga, es decir, solo come huesos de ungulados de oveja, cabra, rebecos, corzo, jabalí, en ese tramo de ungulados, ¿no? Entonces, hay una película muy interesante que dice que para qué sirve un oso, y la gente que vive allí te dice, oye, ¿y para qué sirve la biodiversidad? ¿Y para qué sirve todo esto que yo que vivo aquí? Lo único que se hace que es generar corderos cabritos, no soy ni capaz de venderlos a los turistas que vienen por aquí. Y ahora viene una especie que es el quebrantahuesos que se extinguió hace 60 años y es muy importante, más importante que mi propia mujer, que tuvo que dar a luz a un hijo en un Land Rover en la carretera comarcal porque no había autopista, y sale en la foto y yo no. Esto es un retrato de mi contexto donde yo vivo. O sea, no he forzado la realidad, ¿no? Ante esta circunstancia y 2 millones de visitantes, 2 millones, el Parque Nacional de Ordesa recibe 750.000, Picos de Europa 1.900.000. Pues ese 1.900.000 personas no son capaces ni siquiera de consumir los 1.000 corderos que generan los ganaderos de la parte cántabra de Picos de Europa. Y se tiene que malvender a mercados que maltratan a la producción que genera biodiversidad. Al extremo de que este último año, en la feria de mercado que promovemos nosotros de ganadería en este municipio, vino un señor de Madrid con un camión enorme de 2 ejes, empezó a comprar de manera desbocada ovejas. Entonces yo me dirigí a él porque no lo conocíamos nadie, me presenté y le pregunté qué destino tenían sus ovejas. Hablo de ecoturismo aunque no lo parezca, ¿eh? Y me dijo este señor que las cogía en este camión, las bajaba esa misma noche a Cádiz, las embarcaba en un barco y las llevaba a Turquía para el Ramadán. Aquellos ganaderos que no han salido de Cantabria decían que mis ovejas van a bajar en camión hasta Cádiz, que luego van en barco y que luego... Es decir, es un conjunto tan global del mercado del que estamos hablando, que la gente que vive en estos municipios, que son los que están soportando estas especies, pues francamente se les queda grandísimo. Desde nuestra fundación, después de conocer esta circunstancia, somos todos veterinarios, biólogos y naturalistas, pues tuvimos que incorporar a economistas y a 2 personas de marketing. Y entonces llegamos a una solución que consistía en lo siguiente:
Si nosotros queríamos que hubiera quebrantahuesos en el Parque Nacional de Pico de Europa, que se había extinguido de manera antrópica, es decir, ha sido matado, tiroteado, envenenado, no fue una extinción natural, fue artificial, al igual que el resto del conjunto europeo, si queríamos que volviera, lo queríamos hacer por la puerta grande, lo queríamos hacer con el apoyo de la población local, comprendiendo la población local que gestionar biodiversidad puede ser un activo. La biodiversidad que ellos generan se consume en las ciudades, pero ellos no la saben calibrar. El aspecto económico de su potencial para ellos es desconocido. No saben que la gente está dispuesta a pagar X dinero por ver un oso, o por ver lobos, o por simplemente oírlos, como decía el compañero esta mañana, o por ver quebrantahuesos. Eso ha sido nuestra apuesta de ecoturismo en este proyecto de conservación. Yo cuando empecé a trabajar con esto, hace ya muchos años, el intentar ver lince en España era una quimera. O tenías un buen amigo, no los veías. Intentar ver águila real, quebrantahuesos, eso no se puede ver. Eso, gran error. Gran error. O sea, el patrimonio natural europeo está para disfrutarlo, para conservarlo, para protegerlo con nuestra presencia y para saber gestionarlo con eficiencia. Se ha comentado antes el tema de los empresarios. En España hay una gran tradición de empresarios de turismo, pero no hay empresarios de naturaleza y está muy mal visto hablar de esto. Y creo que es una cosa que habría que empezar a plantearse. Es decir, todo aquello que da dinero no se extingue. El pan no se extingue porque da dinero. Las especies mueren de manera anónima porque no tienen valor. Ustedes saben que en el año 2000 se hablaba de cambios tremendos en informática, que aquello iba a ser un cambio tremendo. En el año 2000 se extinguió en este país no una especie, no un coleóptero, no, se extinguió un país, o sea, se extinguió una especie de 76 kilos de peso. Se extinguió no de España ni de Europa, se extinguió del planeta. Fue una extinción anónima. Seguro que aquí hay gente que sabe de qué estoy hablando. Pero no se extinguió en un campo de Valladolid, discreto. No. Se extinguió en la máxima figura de protección que tiene el Estado español para lucir este país, que son los parques nacionales. El icono del Parque Nacional de Ordesa, el bucardo Cabral Montés, murió debajo de un abeto el día 14 de enero del año 2000. Y preguntaremos, si es que el turismo estaba... Claro que el turismo estaba dispuesto a pagar por ver aquello, pero al bucardo lo mató un contexto socioeconómico, porque en la Guerra Civil Española, hasta el año 39, se comía bucardo el que tenía suerte de abatir una para llevar comida a casa. Entonces fue una extinción casi justificada, ¿no? Volviendo al tema que me ocupa, hemos preparado un plan de ecoturismo que consiste en lo siguiente. Si los ganaderos, que son los que mantienen el quebrantahuesos, el oso, el lobo, etcétera, son los que están generando biodiversidad y el mercado maltrata su producción porque ellos no saben de comercio, saben generar buenos cabritos, buenos corderos, pero nada más. Llega el tratante, con el camión en marcha, saca un fardo de dinero, yo esto lo he visto, unos billetes, negocia allí el kilo a 3,6, a 4, se ponen nerviosos, se lo acaba mal vendiendo y vende toda la producción. Si ellos no lo sabían hacer, nos reunimos con ellos, hablo de meses, años de reuniones, al principio hubo mucho rechazo, no se entendía muy bien, y llegamos a un acuerdo que consistía en poner encima de la mesa el problema, y si el mercado era el problema, el mercado iba a ser parte de la solución. Y si había 2 millones de personas que iban a visitar Picos de Europa a consumir la naturaleza que ellos generan, vamos a ofrecerles a estos turistas esa carne bien identificada, volvemos al tema de las marcas, y bien señalada para que los establecimientos que apuesten por este modelo más sostenible lo ofrezcan. Resultado, constituimos una marca de garantía, se llama marca Pro Biodiversidad, de ámbito estatal, que dice que el producto que va sellado ha generado en su proceso biodiversidad. Es decir, yo puedo comprar una carne o una carne con probiodiversidad. ¿Qué quiere decir la marca probiodiversidad? Quiere decir que esa carne, esa miel o ese queso, en su proceso productivo ha generado procesos de biodiversidad acreditados. Esto lo acredita una consultora externa, ¿vale? Ponemos a trabajar a los ganaderos, contratamos a un agrónomo, se caracteriza el tipo de carne que el mercado quiere consumir, lechazos de 6-7 kilos, un perfil de ácidos grasos determinado, sale al mercado y negociamos con los restaurantes, y aquí estoy hablando de un proyecto que fue financiado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, gracias a eso se pudo abordar, que consistía en que los empresarios de turismo que apostaban por vender la carne local, el lechazo de Liébana, en este caso con la marca Pro Biodiversidad,
se beneficiaban de un programa específico y muy potente de publicidad. Es decir, oye, ¿dónde puedo comer en Líbana? Pues mira, estos 14 establecimientos apuestan por la producción local. Este sello te lo va a identificar. Se fue a ferias, a certámenes, hubo Españas Directos, Televisión Española, hubo un gran programa, ¿no? En tan solo un año, el primer año de ponerlo en marcha, lo digo bien, multiplicó por 2,5 el precio del cordero lechal. Es decir, ellos estaban vendiendo a 3,3, 3,5 y lo vendían a prácticamente 9,2 euros aparte impuestos. ¿Quién le pagaba eso? Pues gente con concepción avanzada como las que puede haber aquí en esta sala, empresarios como el que nos llamó un día, y esto es una anécdota que creo que encaja bien aquí, nos llaman empresarios que abren un hotel de 4 estrellas en Líbana. Dice, somos 2 socios, tengo un conflicto con mi socio es cazador y ha matado en Eslovenia, creo que era, un oso de manera legal, lo ha traído, está naturalizado y lo quiere poner en el hall del hotel. Es un oso de 2,20 metros abierto. Yo le digo, su socio, que ese oso hoy en España ahuyenta clientela, disecado. Y hubo una discusión enorme, muy interesante. Y preguntó a unos, preguntó a otros, preguntó a empresarios. El oso nunca se colocó. En este balanceo ya hay una conciencia social, se ha invertido mucho dinero en conciencia para que la gente que llega y ve un águila real o un quebrantahuesos disecado ya no pida hacerse una foto con él, sino ya tiene una actitud más crítica. El hecho de que una especie como el quebrantahuesos, mediante una marca, la marca en sí es un quebrantahuesos sobre un perfil de montañas en la que se ve unas ovejas y unas cabras. El hecho de que el quebrantahuesos haya permitido, o haya ayudado, haya contribuido a vender lo que mejor saben hacer, que es su producción de carne, de una manera rentable, y a la palabra ecología, no hay que olvidarnos que va de la palabra economía. No podemos conservar en el siglo XXI el patrimonio natural europeo desde el altruismo. No se va a hacer así. No se va a conseguir que la gente tenga una concepción idílica si ese patrimonio no le tiene o no le aporta algún tipo de retorno a la gente que vive allí. La marca sigue vigente. Ahora hemos tenido la mala suerte que el matadero comarcal donde se sacrificaban los animales ha cerrado por la crisis esta que nos invade, y ahora el proyecto está un poquito parado, pero entre donde estaban comiendo las ovejas, donde se sacrificaba y donde se consumía, donde se vendía, había menos de 4 kilómetros. Se capitalizaba el sector rural, el 100% del flujo económico quedaba en el medio rural, el que sacrificaba era del matadero, que era el vecino del otro, y el restaurante que vendía era el compañero de toda la vida, que era el ganadero de arriba. Y el tratante con el camión ya no se molestó en ir. Este año ha vuelto a ir. El matadero está cerrado. ¿Qué ha supuesto eso? Que de pronto comprendan que la biodiversidad, o que en este caso el quebrantahuesos, les ayuda o les aporta un beneficio. Desde el punto de vista biológico lo tenemos claro y seguro que ustedes también, pero desde el punto de vista económico, dice, oye, a mí cómo me beneficia ya linces en mi finca, si lo único que me condiciona es que si hay linces no puedo cazar, no puedo entrar con el coche, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre este modelo, abrir a la sociedad bien organizado el acceso a la fauna, al patrimonio natural europeo, y de esta manera tendremos más credibilidad porque la gente que convive con esta fauna va a comprender de qué hablamos. Ahora mismo es un concepto de confianza, de bueno, pero ¿para qué hay osos si yo no para mí el oso es un problema, te dicen. El lobo es un problema y de hecho el lobo es un problema. El lobo, en ausencia de otros factores limitantes, tiene unas poblaciones que está generando en algunos casos problemas. Entonces todo esto hay que saber gestionarlo bien para que efectivamente la gente que genera esa biodiversidad sean los principales variadores de estos conceptos de ecoturismo que defendemos. Gracias.